En todo el mundo existen pueblos que parecen condenados, lugares donde la tragedia, la brujería y la muerte dejaron marcas imposibles de borrar, desde aldeas fantasmas en medio del desierto hasta comunidades malditas donde sus habitantes aseguran escuchar voces de los muertos. Algunos de estos pueblos esconden historias tan turbias que los gobiernos intentaron silenciarlas. Otros siguen abandonados como si fueran cementerios a cielo abierto. Quédate hasta el final, porque el último pueblo de esta lista no solo es aterrador, es una herida abierta que aún persigue a miles de personas. En el corazón del desierto de Nuevo México se encuentra Taos Pueblo, habitado por nativos durante más de 1000 años. Es patrimonio de la humanidad, pero lo que lo hace inquietante es el fenómeno conocido como el Taos Hum, un extraño zumbido grave, como un motor lejano, que solo escuchan algunos habitantes y visitantes. No proviene de ninguna máquina ni tiene explicación científica clara. Se cree que podría ser un fenómeno acústico natural, pero los ancianos del lugar dicen que es el murmullo de los espíritus de la montaña que llaman a los suyos. Lo curioso es que quienes lo escuchan aseguran que el sonido se mete en la cabeza, causando insomnio, ansiedad y hasta locura. En Pomuch, Campeche, México, un pequeño pueblo, la relación con la muerte es única en el mundo. Cada día de muertos, las familias van al cementerio no a llorar, sino a sacar los huesos de sus difuntos. Los limpian con delicadeza, los pintan y los colocan en cajas abiertas que se exhiben en los nichos. Para ellos es una forma de mantener vivo el recuerdo, de demostrar respeto. Pero para un visitante foráneo, la escena es perturbadora. Cientos de cráneos expuestos, alineados como si miraran al que entra. Algunos locales cuentan que, si alguien olvida limpiar los huesos de su familiar, ese muerto puede aparecerse en sueños, reclamando cuidado. En San Bernardo, Sucre, Colombia, un pequeño pueblo costero, ocurrió algo único en el mundo. El cementerio guarda a varios cuerpos momificados de manera natural. No fueron embalsamados ni preparados, simplemente la tierra y el clima del lugar hicieron que los cadáveres nunca se descompusieran. Lo extraño es que no pasó con todos, sino solo con algunos habitantes. Los cuerpos se conservan tan bien que incluso se pueden ver los rasgos faciales. Los locales dicen que es un milagro. Otros creen que los muertos que se momifican son los que no han terminado sus asuntos en la tierra y siguen vigilando a los vivos. Hoy, el cementerio se ha convertido en una atracción turística, pero muchos visitantes afirman sentir escalofríos al ver tantos cuerpos de aspecto tan real, como si en cualquier momento fueran a abrir los ojos. Humberstone, un pueblo de Chile, fundado en 1872, fue un próspero pueblo salitrero, pero también un lugar de sufrimiento. Los trabajadores vivían casi como esclavos, mal pagados, endeudados de por vida y sometidos a castigos brutales. Se cuenta que muchos murieron en explosiones, enfermedades y hasta en accidentes sospechosos que nunca se investigaron. Hoy, Humberstone está abandonado, pero el desierto no se llevó los gritos. Visitantes afirman que al entrar a las viejas escuelas escuchan cantos infantiles, como si las clases siguieran, aunque las aulas están vacías. Otros aseguran haber visto sombras asomarse por las ventanas del teatro o sentir que alguien camina justo detrás de ellos, aunque estén completamente solos. Una de las historias más turbias habla de un grupo de exploradores que entraron al hospital del pueblo y encontraron una camilla con manchas frescas de sangre, a pesar de que el lugar lleva décadas vacío. La Noria, en Chile, Atacama. En pleno desierto está este pueblo maldito. Su cementerio es de los más aterradores del mundo. Ataúdes abiertos,
huesos humanos regados por la arena y cruces torcidas por el viento. La explicación oficial es que el calor y el tiempo destruyeron las tumbas, pero los locales tienen otra versión. Dicen que en la noria los muertos no soportan quedarse bajo tierra. Según los relatos, se levantan de noche y caminan por el desierto buscando a quienes se atrevan a entrar. Exploradores nocturnos han contado que escucharon pasitos pequeños corriendo entre las tumbas, como si fueran niños jugando. Uno de ellos relató que al mirar atrás, vio a un niño descalzo mirándolo fijamente, con las cuencas de los ojos vacías. Y lo más inquietante, quienes han dormido cerca del cementerio aseguran haber despertado rodeados de huellas en la arena, como si alguien o algo hubiera estado observándolos mientras dormían. Real de 14. En México, este antiguo pueblo minero parece pintoresco y mágico a simple vista, pero su historia está cubierta de sombras. Los huicholes lo consideran un lugar sagrado y cada año viajan hasta allí para consumir peyote y entrar en trance. Sin embargo, muchos visitantes aseguran que esos rituales no solo abren la mente, sino también las puertas a otras presencias. Se habla de sombras gigantes que caminan entre las montañas, figuras que parecen hechas de humo, pero que dejan huellas profundas en la tierra. En los túneles de las minas, exploradores han escuchado cascos de caballos galopando a toda velocidad, aunque no había nadie más dentro. Una leyenda local dice que esos caballos son los de los mineros muertos que, cegados por la codicia, quedaron atrapados para siempre bajo tierra. Algunos turistas cuentan que, al salir de los túneles, han encontrado marcas de herraduras frescas en el suelo, como si acabaran de pasar, aunque no había forma de que un caballo estuviera allí. Peor aún, hay quienes juran que durante las ceremonias con peyote han visto rostros desfigurados observándolos desde la oscuridad, y que al volver en sí, sentían marcas de dedos en los brazos, como si alguien los hubiera sujetado con fuerza. Point Pleasant, en Estados Unidos. Entre 1966 y 1967, decenas de personas afirmaron haber visto a una criatura enorme, con alas de más de 2 metros y ojos rojos brillantes. El Mothman. Se aparecía en carreteras solitarias, en los bosques, incluso sobrevolando casas. Lo perturbador es que sus apariciones coincidieron con una cadena de tragedias, incendios, accidentes y muertes inexplicables. Todo culminó en diciembre de 1967, cuando el Silver Bridge colapsó y 46 personas murieron. Muchos juraron haber visto a la criatura esa misma noche, posada en la estructura, mirando, como si disfrutara de la catástrofe. Desde entonces, visitantes y locales aseguran que el bosque de Point Pleasant está marcado. Se han visto luces rojas flotando entre los árboles, aleteos que parecen seguir a los viajeros, y hasta se habla de hombres de negro que llegaron después del puente para silenciar testigos. Algunos creen que el Mothman no era un monstruo, sino un heraldo, un aviso. Otros dicen que era la misma muerte con forma física, alimentándose del dolor humano. Armero, Colombia. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y una avalancha sepultó al pueblo de Armero. En pocas horas, más de 25,000 personas murieron bajo toneladas de lodo y piedras ardientes. Lo trágico es que todo pudo evitarse. Semanas antes, geólogos habían advertido que el volcán estaba activo, pero las autoridades ignoraron las alertas. Cuando llegó la avalancha, Armero fue tragado por la tierra. Entre las historias más turbias está la de Omaira Sánchez, una niña de 13 años atrapada en el lodo hasta el cuello. Durante 3 días habló con periodistas y socorristas, rezando y cantando mientras se desangraba.
lentamente. El mundo entero vio su agonía en televisión. Al final, no pudieron salvarla, y muchos dicen que su mirada antes de morir sigue persiguiendo al pueblo colombiano. Lo extraño viene después. Sobrevivientes cuentan que durante semanas se escuchaban gritos bajo el barro, como si los muertos siguieran pidiendo ayuda. Hoy en día, quienes visitan las ruinas de Armero aseguran sentir manos frías que los jalan de los tobillos, lamentos en medio de la noche y hasta niños jugando entre las tumbas improvisadas. Algunos religiosos aseguran que Armero quedó convertido en un pueblo fantasma maldito, una especie de purgatorio donde miles de almas quedaron atrapadas, esperando justicia. Los más osados dicen que caminar allí de noche es sentir que alguien te observa desde cada rincón, como si 25,000 miradas invisibles se clavaran en ti. Catemaco es conocida como la capital de la brujería en México, donde cientos de curanderos, chamanes y brujos se reúnen cada año. A la vista del turista es folclor, limpias con hierbas y rezos, pero los locales saben que existe un lado oscuro, del que no se habla en voz alta. En las cuevas y montes alrededor del pueblo se realizan rituales que no son para curar, sino para invocar. Testimonios hablan de sacrificios animales y en épocas antiguas, hasta humanos. Un pescador relató que mientras navegaba en la laguna de Catemaco, escuchó cánticos en lenguas extrañas y vio velas encendidas en medio de la oscuridad. Al acercarse, notó que los presentes no tenían ojos, o al menos parecían huecos, reflejando solo la llama. Se cree que en Catemaco hay un grupo cerrado de brujos que pactaron con entidades antiguas y que en ciertas noches el aire se llena de un olor metálico, como sangre. Algunos visitantes han regresado de esas limpias con algo peor: insomnio eterno, pesadillas recurrentes y la sensación de que alguien los observa desde el techo de su casa. Los propios habitantes dicen que en Catemaco no todos los brujos son iguales. Los de luz curan, pero los otros, los que no tienen nombre, pueden vender tu alma sin que lo sepas. Dudleytown, Estados Unidos. Dudleytown no es solo un pueblo abandonado, es considerado por muchos como el epicentro de una maldición real. Fundado por la familia Dudley, un linaje marcado desde Inglaterra por traiciones, ejecuciones sangrientas y rumores de pactos con fuerzas oscuras, el lugar nunca conoció la paz. En este pueblo ocurrieron cosas demasiado retorcidas para ser casualidad: asesinatos crueles, suicidios colectivos, personas que enloquecían de un día para otro y familias enteras que se internaban en el bosque para jamás regresar. Lo macabro está en los relatos de sus últimos habitantes. Aseguraban ver rostros pálidos acechando entre los árboles, escuchar voces que repetían sus pecados y sentir que algo les arrancaba la cordura poco a poco, hasta perderla por completo. Hoy, entrar está prohibido, pero quienes desafían la advertencia cuentan que allí la luz no existe. El bosque absorbe el día y apenas cruzas el límite, sientes que algo invisible se pega a tu espalda. Los visitantes narran cómo las sombras se mueven solas, cómo los árboles parecen cerrar el camino y cómo una risa aguda y deformada se escucha justo detrás de ellos aunque no haya nadie. Lo más aterrador es lo que ocurre después de salir. Hay personas que aseguran haber sido seguidas por esas presencias hasta sus casas, atormentadas por pesadillas idénticas de figuras negras que los observan dormir. ¿Por qué es tan turbio? Dudleytown no es un simple pueblo fantasma, sino un lugar donde la maldición, la locura y lo paranormal se mezclan. Aquí, la tragedia no se quedó en el pasado. Parece seguir activa, alimentándose de cualquiera que se atreva a poner un pie dentro. Por eso, muchos lo llaman sin rodeos
un pedazo de infierno en la tierra. Centralia. Lo que comenzó como un simple incendio en 1962 terminó convirtiéndose en una maldición eterna. El fuego se propagó por las minas de carbón bajo Centralia y más de 60 años después sigue ardiendo como si las entrañas de la tierra no quisieran apagarse jamás. Las calles están agrietadas, el suelo exhala humo venenoso y las casas se derrumbaron como si hubieran sido tragadas por un monstruo invisible. De los más de 2,000 habitantes, solo unos pocos ancianos se negaron a irse, condenados a vivir sobre un suelo que respira muerte. Pero lo verdaderamente siniestro es lo que ocurre bajo la superficie. Los residentes hablan de golpes metálicos que resuenan desde el subsuelo, como si mineros fantasmas siguieran picando roca en un trabajo eterno. Otros aseguran escuchar gritos ahogados que emergen entre el humo, como si los atrapados en aquel fuego nunca hubieran escapado. Visitantes narran haber visto siluetas humanas de humo y sombra caminando entre la niebla ardiente. Figuras que se disuelven en segundos, pero que siempre dejan la sensación de que alguien te observa desde muy cerca. ¿Por qué es tan turbio? Centralia es la representación real de un infierno en vida. No es un mito ni una leyenda. Es un pueblo donde la tierra arde sin descanso, donde los fantasmas parecen mezclarse con el humo y donde la frontera entre lo físico y lo maldito ya no existe. Aquí, el infierno no está abajo, late bajo tus pies y respira en cada grieta. Chillquín, Perú. En lo profundo de la selva peruana, Chillquín parece un pueblo tranquilo, pero sus habitantes cargan con un terror que no se atreverían a desafiar. Los Chuyachaquis, espíritus deformes que imitan la voz y el rostro de tus seres queridos para atraerte entre los árboles. Una vez que los sigues, estás perdido. La selva se cierra sobre ti, el camino desaparece y el aire se vuelve sofocante. No es un extravío normal, es como si algo invisible te empujara hacia lo más oscuro del monte. Los hallazgos son lo que hiela la sangre. Personas desaparecidas durante días han sido encontradas en lugares imposibles, en la cima de riscos inalcanzables, en cavernas selladas o colgando de ramas como si hubieran sido ofrecidos en sacrificio. Sus cuerpos aparecen con la piel marcada por símbolos extraños, miembros retorcidos como si hubieran sido quebrados poco a poco, y en muchos casos, sin ojos, vacíos como muñecos rotos. Los ancianos dicen que no basta con perderte, el verdadero destino es peor. Los Chuyachaquis no matan de inmediato, sino que desgarran el alma de sus víctimas, arrancándoles la humanidad hasta dejarlos como cascarones huecos. Personas que lograron volver cuentan que ya no sienten nada, que escuchan voces dentro de su cabeza o que sueñan con el mismo silbido cada noche, como si su espíritu hubiera quedado atrapado en la selva para siempre. ¿Por qué es tan turbio? Chillquín no es solo un pueblo con mitos, es la prueba de que hay lugares donde la selva no es naturaleza, sino un depredador. Aquí no corres el riesgo de morir, corres el riesgo de seguir vivo, pero sin alma. Y hasta aquí este recorrido por los pueblos más turbios y aterradores. Si quieres más contenido así, suscríbete y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿qué otro tema te gustaría ver en un próximo iceberg?